que hemos ido demostrando allí. Y son las evidencias que hemos presentado ya en mi tierra y es las que ahora empezamos a mostrar aquí. Bueno, yo había pensado que esta noche continuaras con este tema en la serie de conferencias que estás trayendo, pero estoy sintiendo mejor el deseo de que ahorita, ya de una vez, nuestros oyentes, algunos tal vez no tengan la oportunidad de venir hoy, puedan mejor conocer esa otra parte que tú no has tratado. Sé que ellos no podrán ver videos ni escuchar entrevistas, pero pueden recibir el mensaje que hace falta. Yo puedo, por lo que tú has dicho, puedo ver de que confirma el relato de la creación, este hallazgo que tú has tenido el privilegio de poder mirar. Bueno, el relato de Génesis te mueve ir allá, encuentras el arca, confirma tu creencia en la creación, pero ¿qué connotación puede tener esto para este tiempo del fin? ¿Qué aplicación puede tener para nosotros los cristianos? ¿Qué mensaje nos puede dar en este tiempo del fin? El hecho de volver a Génesis, el relato sobre el diluvio, encontrar una evidencia en este tiempo. ¿Qué puede eso traernos a nosotros en nuestra vida espiritual como mensaje de actualidad? Pues quizás deberíamos recordar las palabras de Jesús que decían: como en los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo estaba profetizando de su regreso. Él aún estaba aquí y ya estaba hablando de su retorno. Y hemos leído que eran momentos de una descripción de maldad impresionante. Ahora nos estamos situando exactamente en esos mismos instantes como antes del diluvio. La maldad en todos los sentidos está creciendo de un modo horripilante. El hombre se está apartando prácticamente de todo lo que tiene que ver con Dios. Y si abraza algo de lo que parece divino, es precisamente muchas veces equivocado, no sobre la auténtica base bíblica, doctrinal que allí hay. Y sencillamente, si hubo un diluvio ante una adversidad de las personas contra Dios, una animadversidad, mejor dicho, ¿qué podemos esperar nosotros ahora? Jesús nos avisó. Como fue entonces, será después. Y ese es nuestro momento. Cuando nosotros hacemos un análisis de los textos bíblicos, nos podemos remitir a 2 de Pedro, capítulo 3, donde se nos habla también en sentido profético. Un día equivale a 1000 años. Y precisamente está haciendo mención de la creación y también en contraposición al fin de los días. Con la cual cosa nos estaba diciendo el apóstol Pedro, mas, oh hermanos, no ignoréis esto. Mas para con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos decía, mas no ignoréis esto. Y cuando vemos todo el contexto, nos está haciendo referencia a la creación. 6 días de creación y el reposo. Día igual a 1000 años, 6000 años de historia desde la entrada del pecado en la tierra y será el regreso de Cristo. Y eso es lo que nos lleva a mostrar claramente al mundo que realmente Jesús está muy cerca, porque cuando podemos mostrar con pruebas esos cálculos y esos hechos, nos quedan muy pocos años para el retorno de Cristo y debemos estar preparándonos ya. O sea que necesariamente cuando estabas allí, dejaste lo histórico y proyectaste tus pensamientos al tiempo final. Y entonces vino a tu mente esas palabras de Jesús, como en los días de Noé. En otras palabras, esa formación rocosa habla
¿Conectas eso con aquella expresión de Cristo que dijo, las piedras hablarán? Desde luego. Por desgracia, los cristianos que decimos estudiar la Biblia no estamos dando el mensaje final a este mundo de amonestación. Como nosotros no lo estamos haciendo, estamos fallándole a Dios. Jesús dijo, mas si vosotros callarais, las piedras clamarían. Y lo está haciendo. La arqueología está demostrando cómo la Biblia tenía razón, y en este caso más concreto aún, nos está denotando que el fin está cerca, que el regreso de Jesús está muy cerca. Pero cuidado, porque a veces pensando solo esto, igual aparece alguien que nos dice que es Jesús y nos lo vamos a creer. Y igual hace milagros y hace grandes prodigios y nos lo vamos a creer. Habrá algo para distinguir un hecho que va a suceder en breves años, y es la aparición de alguien haciéndose pasar por Jesús de un modo impresionante. Y las profecías bíblicas nos lo cuentan, nos lo advierten también. ¿Quién es el que se hará pasar por Jesús? Y dirá palabras que van a cambiar los mandamientos de Dios de un modo definitivo. Alguien va a venir diciendo que el sábado ya no es el día de Dios, que Él lo cambió por el domingo, el día de reposo, el día del Señor. Y eso va a causar que muchas personas crean, cuando le vean hacer grandes milagros, que este ser es el Mesías, cuando en verdad el texto bíblico nos dice que será el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Si nosotros no conocemos la verdad, si nos dejamos guiar por nuestros sentidos, viendo a alguien que va a ser tan semejante a Jesús como nos lo han pintado, con esas palabras tan melodiosas y haciendo grandes prodigios, si nos fijamos solo en nuestros sentidos, estamos perdidos. ¿Qué le pasó a Eva? Mirad una vez más el relato del Génesis. Debemos extraer enseñanzas de allí. Por tanto, hay un final cercano, pero debemos conocer también todas las profecías y tener todos los indicios de las noticias de actualidad que corroboran que el fin está cerca y que las profecías se están cumpliendo delante de nosotros, y muchos ni lo sabemos. Por tanto, preparémonos, porque el regreso de Jesús está cerca, pero debemos saber las cosas bien para que nadie nos engañe. Es interesante este tema del arca de Noé, porque pues la ciencia, los arqueólogos reconocidos por la ciencia, me imagino que pues se han de burlar al escuchar de que esa es el arca. Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado, la encuentra. Pero ¿ha habido aparte de él algún otro por allí que haya concordado con él o se mantuvo solo en esa creencia de que esa es? ¿Qué más sabe de esto? Han habido personas vinculadas a él que fueron a ese lugar y han seguido mostrando más pruebas de la veracidad de lo que encontró Ron. Con nosotros vino precisamente Kevin Fisher, que es de aquí, de Tennessee, y bien, él tiene muy claro que eso es el arca. Ha estado ya allí 3 veces con esta última y ha ido encontrando cada vez más datos, más cosas, más objetos. Aparte de él, han habido otras personas que también han ido a ese lugar. Pero cuidado, no solo a ese lugar. Recordemos que Ron Wyatt encontró muchas más cosas aparte del arca de Noé. Encontró los lugares de Sodoma y Gomorra basándose en los escritos del historiador Flavio Josefo, que describían dónde estaban ubicadas esas ciudades. Y fue allí, las encontró, y, ¿sabéis? Nuestro compañero Kevin Fisher también estuvo allí y nos pasó muestras del azufre caído allí, como gotas impactando en el suelo. Es realmente impresionante. Cuando veis el análisis del laboratorio de ese azufre, 98% de pureza, cuando el que se halla en la tierra en cualquier parte no pasa de los 30 y algo. Ese azufre no estaba en la tierra, provino de arriba. Y aún se pueden ver
precisamente los edificios hechos ceniza, pero con toda su estructura, con ángulos rectos perfectos, con aberturas. Y si Dios quiere, en esta próxima primavera, si disponemos de los medios económicos para poderlo hacer, iremos a ese lugar a hacer filmaciones nuevas, a mostrar más pruebas y evidencias que ese lugar es precisamente Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, que están no bajo el Mar Muerto como muchos creen, sino al lado del Mar Muerto. Pero también Ron Wyatt encontró otras cosas. Precisamente descubrió el lugar donde cruzaron los hebreos por el Mar Rojo, en el Golfo de Áqaba, y encontró buceando, y no es que solo lo dijo, sino que presentó las pruebas de las ruedas de los carros de Faraón, de pezuñas de caballo allí sumergidos, de esqueletos humanos, que evidentemente eran de los restos de los cuerpos de los egipcios soldados que quedaron allí sepultados por las aguas. Y después de él han habido otras personas que hace quizás un año o dos han estado sumergiéndose allí con cámaras ultramodernas para mostrar las imágenes de que todo eso es verdad, y eso se puede ver. Lo que pasa es que, como siempre, no interesa que eso se divulgue ni que la gente masivamente lo conozca, pero todo eso es cierto, las pruebas están allí. Y Ron Wyatt aún encontró más cosas, y otros arqueólogos han querido desmentir a Ron Wyatt porque él no tenía estudios de arqueólogo. Pero sabéis, tuve el privilegio de entrevistar a su familia hace unos pocos años, donde precisamente conocimos a Kevin Fisher, que él estaba vinculado a ellos, y en esa entrevista nos dimos cuenta de la total sinceridad de ellos. Algunos acusaban a Ron Wyatt de que se quería lucrar con todo esto, cuando precisamente hacía el pobre todo lo contrario, y si veis a su familia os daréis cuenta exactamente de lo mismo. La nobleza de ellos, las ganas de querer mostrar la verdad al mundo. La verdad es que cuando ves eso y te empiezan a contar las experiencias, sobre todo el hijo, uno de sus dos hijos que estuvo allí, hubieseis visto cómo contaba él, pues es realmente impresionante. El taxi que habían cogido se le paró 3 veces, justo en 3 lugares distintos, donde había 3 cosas que al ojo humano pasaban desapercibidas, y allí estaba algo que Dios les quería mostrar. Verdaderamente fue un hombre guiado por Dios. La desgracia es que muchos quieren creer todo lo contrario. Bueno, esto es interesante porque siempre ha sido así. Cuando alguien inicia algo, emprende una misión y nada más con la aprobación de Dios va adelante, es cuestionado, es criticado, y lo primero que ven es qué lo respalda para hacer lo que hace, qué institución está detrás de él. Y aunque pues Ron Wyatt, como tú dices, era adventista, todo esto lo hizo en calidad de independiente. Y tal vez por ahí venga el hecho de que no todo el mundo le ha dado crédito, pero yo he oído al pastor David Gate, uno de los oradores que a veces pongo aquí en la radio, hablar a favor de estos hallazgos de Ron Wyatt. Él le da crédito. En tu investigación que has hecho, has encontrado aparte de ti mucha más gente del mundo religioso que cree que ese es el arca. Sí, de hecho, hemos podido notar a través de estos tiempos cómo otras personas de otras denominaciones, incluso gente que parecía que no creía mucho en nada, fue comprobando esos hallazgos y se han dado cuenta de que todo es verdad. Entonces no es cuestión de que, mira, lo dice un adventista y ya está. No, es que gente de otras denominaciones se ha dado cuenta de eso. Entonces, eso es de destacar, y mucho. Pero, como siempre, por desgracia, son cosas que difícilmente van a llegar a nivel general. Cuando obtengamos estos resultados que estamos esperando y el análisis también de algo que nosotros tenemos, que en breve, esperamos que en pocos días podamos tenerlo,
va a llegar ya el momento de decir abiertamente al mundo que esto es lo que es. Sabéis, aparte de ese lugar donde hay el arca, todo alrededor está, bueno, todo no, evidentemente, pero sí a ciertas distancias hay también las anclas de estabilidad del arca de Noé, hechas de piedra. Nosotros fuimos y encontramos unas cuantas, de las que también Ron ya había hallado, pero también la expedición que fue después de nosotros encontró otra que Ron, que sepamos, no la conocía. Pero no solo esto, también hallamos lo que parece ser, y Ron también lo encontró, la tapa que Noé levantó por donde finalmente soltó a los animales volando para determinar si regresaban o no regresaban, y con las buenas nuevas. De eso tenemos precisamente muestras que están siendo analizadas en Estados Unidos y allí, en España. Y por tanto, cuando tengamos ya todas las pruebas definitivamente en nuestras manos, de un modo abierto, es lo que vamos a mostrar. En fin, podríamos estar hablando de esto muchísimo, muchísimo. Estuvimos allí prácticamente una semana. Y he de aclararos algo. La gente normalmente cuando va a buscar el arca de Noé, van a buscarla al Gran Ararat. Es un monte de 5.000 y pico de metros, con nieve perpetua en su cumbre, y que a veces es bastante difícil ver con claridad su cumbre. Pero no está allí. Hay otro monte Ararat, que es el pequeño, que se ve claramente formación volcánica, que está a su lado, y tampoco es ese. Y lo que mucha gente ignora es que Ararat no es solo un monte, sino es como una cordillera, una serie de montañas en general. Esto está precisamente delante, y todas las imágenes que vamos a ir mostrando va a quedar clarificado dónde está ubicada. Y la verdad son detalles a tener en cuenta. Allí nos hablaron también de algo que se manifestaba sobre el arca, unas luces. Pues bien, nosotros quisimos saber qué había de verdad en eso. Y cuando veáis las entrevistas que tuvimos precisamente con alguien que está allí, que es el reconocido como el guardador del arca, os vais a quedar perplejos. En fin, no sé si queréis alguna pregunta más. Si alguien quiere ir a tener esta experiencia que tú tuviste, el acceso al lugar, Turquía es un país musulmán. El área donde tú llegaste, quería saber, bueno, te estoy preguntando si es totalmente musulmán el país, si el área donde está el arca está en poder de los musulmanes, el acceso para un cristiano al lugar es sin ningún peligro. Cuéntanos un poquito más si alguien quisiera un día ir a verificar esto. Pues sí, Turquía, aunque es un país laico, cada vez más está teniendo su tendencia islamista. Se están acrecentando cada vez más esas tendencias. Y la zona donde está el arca es en la zona antigua que era Armenia. Armenia antes no estaba ligada a los turcos, pero los turcos se quedaron con toda esa zona y hace muchos años. Ese lugar, si miráis la gente, si habláis con ellos, incluso nuestro guía, el que nos llevó hasta allí, es un turco, queda evidente que ellos son totalmente musulmanes y de mucha creencia. A veces estás yendo por esos pueblecitos de ese lugar y ves a la gente que lleva como un rosario en la mano, igual que en el catolicismo. Mirad que es curioso, ¿eh? Eso nos daría pie a hablar de otro tema, sobre qué hay detrás de todo eso y sus significados, de dónde arranca, etcétera, etcétera. Pero veis a ellos que van también con unas bolitas como de esos collares, y le van dando vueltas en sus manos, y normalmente ves que no lo sueltan. Bueno, cuando trabajan sí, supongo, claro, pero a muchos de ellos se los ves así en la calle. No es una zona, al menos hasta cuando hemos ido nosotros, peligrosa. Hay gente muy amable y otra con la que quizás hay que ir con un poco de cuidado,
no porque te vayan a hacer nada, sino porque siempre intentarán sacarte dinero como sea. Y con nosotros algunos pensaban que deberíamos estar forrados de dinero. Nosotros fuimos allí con gran sacrificio y gracias a donativos de los que hemos ido recibiendo para poder aportar más pruebas de todo ello. Y bien, es una zona bastante segura. Sí que es cierto que justo donde está situada el arca, nada, unos pocos metros más en la cumbre, está la frontera con Irán. ¿Sabéis? Cuando nosotros queríamos quedarnos hasta más tarde en la zona del arca, nos dijeron que no, cuando oscurecía teníamos que marchar de allí, porque justo por al lado pasa una carretera. Cuando inicias el ascenso hay un puesto militar turco y claro, cuando pasas ya se te quedan mirando, pero cuando llegas hasta la zona del arca hay una carretera que aún sigue más arriba, donde hay un pueblecito, y más arriba está precisamente otro puesto militar. Los camiones del ejército van pasando continuamente por allí. Y nosotros queríamos llegar hasta más arriba donde hay el arca, porque parece ser que Ron Wyatt encontró lo que sería el altar de cuando Noé salió para ofrecer sacrificios en agradecimiento al Señor. Pues nos dijeron que no nos acercáramos y nos hicieron un gesto como alguien apuntando con una escopeta, porque ellos claro no hablaban nuestro idioma ni nosotros el suyo, y nos hicieron tac tac, queriendo decir, si te acercas te disparan, no lo hagas. Y bien, pues claro, no fuimos a ser allí víctimas especialmente para esto, porque si no, no hubiésemos podido llegar a mostrar las pruebas que hemos podido obtener. Pero la verdad, igual algún día hará falta llegar hasta esa cumbre, pero porque creemos que hay algo más allí. Pero en fin, todo eso queda aún en el ámbito de un futuro, si Dios quiere. Pero podéis ir bastante tranquilos y seguros. Es un viaje que se hace muy largo y vosotros, si tenéis que iros desde Estados Unidos para allá, tenéis que hacer algunos cambios de vuelo y es bastante agotador. Los compañeros nuestros que vinieron desde aquí de Estados Unidos pasaron muchas horas en vuelos. Pero la verdad es que decirles a ellos que no vuelvan y que no valía la pena ir allí y veréis que os responden. Lo están deseando volver otra vez. ¿A qué ciudad llegaría el avión donde está ubicado el aeropuerto? ¿Qué ciudad y cuánto hay de allí, del aeropuerto, en carro al lugar donde está el arca? ¿Se puede llegar en carro hasta allá? Bien, hay primero nosotros llegamos hasta Estambul, al aeropuerto de Estambul, que parece ser que hay dos. Desde allí luego tienes que coger otro vuelo hasta el aeropuerto de Van, porque prácticamente debes cruzar el país turco. Y desde Van, una vez aterrizas allí, que es precioso porque hay un lago de unas proporciones impresionantes, después tienes aproximadamente 1 hora y media o más, incluso en coche, hasta llegar a Dugubayazid, que es la población más cercana donde está el arca. Y después desde Dugubayazid, que puedes estar en algún hotelito de por allí, puedes coger aún un automóvil y llegar hasta prácticamente el lado del arca, prácticamente, y eso quizás en media hora aproximadamente. O sea que si alguien quiere montar expedición o que montemos una y ir unos cuantos, se puede llegar a hacer, por supuesto. Ok, gracias. Vamos a dejar a un lado lo del arca y vamos a tratar otro tema de actualidad. Bueno, yo he mirado tu página web y de paso te voy a pedir que en un momento nos hables un poquito de tu ministerio. Pero he mirado en la página web que tú hablas del microchip y la marca de la bestia. ¿Por qué relacionas el microchip con la marca de la bestia? Mucha gente religiosa está diciendo que ese microchip que aquí en Estados Unidos se ha aprobado que se debe implantar por razones de salud, mucha gente está diciendo que esa es la marca. ¿Realmente esa es la marca o es un engaño que el enemigo quiere meternos para distraernos? Háblame un poco sobre el microchip y en relación con la marca de la bestia, por favor.
Bien, supongo que después de esta pregunta ya más de uno dirá, bueno, pero este hombre de cuántas cosas habla. Bien, en nuestro ministerio nos encargamos de intentar mostrar al mundo lo que no interesa que se sepa, la verdad de lo que hay detrás de muchas cosas, de la falsedad de algunas noticias y de tantas cosas más que la gente debería conocer ya. Aunque eso comporte problemas o comporte que vayas contracorriente. Pero cuando hay pruebas de cosas hay que decirlas, hay que mostrarlas. Y de eso es en el fondo de lo que nos estamos encargando con la ayuda de Dios. Pues bien, respecto al tema del chip, debemos tener presente que estas informaciones empezaron a salir alrededor de los años 60 y algo, y poco a poco fuimos viendo cómo se estaba haciendo un entramado especialmente para algo. Si nos damos cuenta, se empezó a hablar de marcar con chip a ganado, porque claro, habían robos de ganado. Después se empezó a hablar del chip marcando mascotas, perros, gatos que uno tuviera de su propiedad en su casa, por si el animal se perdía o para saber qué vacunas cuando le tocan, etcétera, etcétera. Después, curiosamente, empezó a haber también un revuelo de niños secuestrados en distintos lugares. Y se empezó a tratar también en noticias que sería conveniente que los niños llevaran implantado un chip. Y así hemos visto cómo se ha ido dando paso a paso algo que los que conocíamos del entramado de las sociedades secretas, sus planes, sus designios para aplicar una agenda mundial desde hace años, pero que tiene su proceso, ya estábamos esperando que eso sucediera. Pues bien, lo hemos ido viendo cómo se ha ido desarrollando para que la gente llegara a asimilar eso como algo bueno. Después empezaron a tratar de secuestros. Personas con dinero que eran secuestradas. Pues qué bien si llevaran un chip, serían localizados enseguida, etcétera, etcétera. Pero después también empezó a aparecer algo. Se empezó a hablar que el dinero en metálico mejor si iba desapareciendo y las transacciones se hacían todo en modo electrónico. Se empezaron a activar en muchos otros lugares, en países, más tarjetas de las que antes circulaban, tarjetas bancarias, y después han ido encauzando nuestros pensamientos a que es mejor algo que aún sea más práctico y que te sirva para más cosas. Y todo empezó después, y ahora es algo que ya estamos viendo, con unas pulseras que se llevan en las muñecas, que llevan incorporando un chip que va en frecuencia RFID, y que con eso puedes pagar, puedes llegar incluso a activar tu ordenador, puedes llegar a abrir la puerta de tu casa y hacer muchas otras cosas, como encender tu automóvil. Aquí creo que lo llamáis el carro, ¿no? Bien, pues todo esto se está ofreciendo con una gran cantidad de ventajas. Todo parece bueno. Cuando Obama también estuvo presentando todo el tema de la reforma de salud aquí en Estados Unidos, si miráis las cláusulas en letra pequeña, veréis que os va llevando precisamente hasta un apartado donde habla. Sí, todo el mundo tendrá su asistencia sanitaria, pero todo el mundo deberá llevar asociado algo dentro de él, la implantación de un chip. Algunas personas quisieron decir que esto era falso. Pues bien, la documentación aparecía hasta en Internet y de allí pudimos sacar directamente de las páginas oficiales todo esto. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la marca de la bestia bíblica? Bien, para los estudiosos de la profecía, siempre hemos entendido que la marca de la bestia es algo que serviría al final de los tiempos para determinar quién sirve a quién. ¿Se sirve a Dios o se sirve a Satanás? Pero resulta que hay algo más. Si eso tenía que ver con un día de adoración, sábado o domingo, y eso es lo que denota ser marca de la bestia, aunque a algunos por desgracia les moleste, hemos de saber que también el texto bíblico nos dice que no se podría comprar ni vender.
para poder mostrar quién es quién pertenece a quién quiere entrar en su sistema económico mundial globalizado y quién no les quiere hacer caso, habrá algo que será necesario que las personas lleven. Imaginaos que ahora llega un momento en que vuestro dinero ya no podéis obtenerlo en metálico del banco. Todas vuestras transacciones son comercialmente hechos a través de la electrónica. Con un chip tú te acercas y pagas. Tú te acercas y cobras, pero tú no mueves dinero en metálico. Todos los números son electrónicos. ¿Qué harás si no te pones ese chip? Porque tiene sus riesgos. Pues bien, automáticamente tú no podrás ni comprar ni vender. Serás un paria de la sociedad, un proscrito. Deberás, si estás en las ciudades, espabilarte como puedas. Y por eso, nosotros, que sabemos todo esto, evidentemente vinculamos el chip a la marca de la bestia, que es esto, pero sin olvidar también que es aceptar un falso día de reposo, que se querrá implantar a todo el mundo. Por eso es necesario seguir los acontecimientos de las noticias, porque a través de las noticias nos damos cuenta cómo esos pasos se están dando. Una de las últimas noticias que pude mostrar hace quizás unos 15 días fue precisamente de una gran empresa del mundo de aparatos electrodomésticos, de la electrónica en general, que ellos mismos hablaban que todo el sistema 5G que se va a ir implementando por todas partes va a tener una gran ventaja, y es que al final nosotros estaremos íntimamente interconectados con nuestro ordenador, con todos nuestros electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y todo eso se iba a hacer a través de un chip, pero además chip implantado. ¿Y sabéis para qué años decían que debían estar instalándose ya los chips en las personas de un modo más masivo? Entre los años 2018 y 2020 esperan consumar eso. Quizás se les atrase un poco, porque en su agenda eso a veces ha sucedido en más de una ocasión, gracias a Dios. El Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos y podamos avisar a los demás. Pero aún por desgracia, seguimos como si nada tuviera que pasar. Por eso es importante conocer las profecías bíblicas a fondo y mirar los tiempos, porque entonces sabes discernir cuándo es el momento de la prácticamente finalización de este mundo con el retorno de Cristo y qué debemos hacer nosotros. Bien, gracias. Hemos tratado dos temas de actualidad, así en síntesis: el descubrimiento del arca de Noé allá en el monte Ararat, como también este otro tema del microchip, que por cuestiones de tiempo no lo podemos ampliar hoy, pero ya Víctor San Vicens nos hizo esa presentación en uno de los temas que ha estado presentando en estas noches anteriores, valga la redundancia. Quiero en esta hora, antes de ir terminando, porque tenemos que irnos, que tú me digas un poquito sobre tu ministerio. ¿Por qué se llama el cuarto ángel? ¿Qué te ha inspirado a ti ponerle ese nombre, el cuarto ángel? ¿Dónde está la sede de este ministerio? ¿Y de qué manera llega a la gente? Bien, le puse el ministerio del cuarto ángel porque, según la profecía bíblica, en los tiempos finales debían aparecer mensajes, y eso está en Apocalipsis 14, que provenían de unos ángeles. Ángeles son voceros, son anunciadores, y hay 3 allí, y describen unos pasos sucesivos históricos que se han dado prácticamente desde 1843 hasta ahora. Y además incluyen una serie de mensajes que deberíamos conocer todos. Pero mucha gente ignora que después de esos 3 ángeles, en el capítulo 18 aparece otro ángel, que es el que viene con fuerza, el que recoge el mensaje de los anteriores, pero con una nueva fuerza, una nueva luz que se añade a la otra, no que la suprime.
sino que se añade. Es la luz que va a llegar al mundo, plenamente a todos, para saber las cosas del tiempo final y decidirse por hacer caso verdadero de lo que Dios quiere. Por eso le pusimos el mensaje del cuarto ángel, pero además por algo. Porque ese cuarto ángel lleva un mensaje explícito. Es la denuncia a las maniobras del Vaticano. Es la denuncia al protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad. Es la denuncia a las sociedades secretas y a la masonería que no están yendo precisamente por los caminos de Dios, sino por el sector del espiritismo. Y es la denuncia a lo que se hace también mal en una denominación cristiana que debería llevar el mensaje a todo el mundo, y de un modo correcto, y está fallando. ¿Cómo puede tener la gente acceso a tus conferencias? Aquí te hemos traído y apenas vas a compartir con nosotros como unas 17 conferencias aquí en Dallas. Vas a ir a compartir unas 7 conferencias allá a Tulsa, Oklahoma, en la siguiente semana, bueno, en esta misma semana, y luego vas a ir a Houston. Pero, ¿cómo puede la gente tener acceso a tus conferencias? Porque he mirado en tu página web que hay más de 200 conferencias ahí. ¿Puedes decir al público cómo pueden tener acceso a ellas, darles pues el nombre de la página, cómo poder llegar allí? Pues sí, mirad, es muy sencillo. Si tenéis algo para apuntar, para anotar, es www.elgranengaño, todo junto, debéis escribirlo, El Gran Engaño, pero cuidado, cuando vayáis a escribir la ñ, no va con una ñ española, sino que va con NY, ya sabéis, esa que tiene la coleta hacia abajo. Es El Gran Engaño, todo junto, .com/web oficial, también todo junto, web oficial. Os repito, www.elgranengaño.com/web oficial, todo junto. Bueno, amigos, ustedes pueden tener acceso allí y con detalles poder apreciar todas las exposiciones que Víctor Sanvicens hace. Allí hay muchos temas. Esta mañana, por cierto, puse aquí en la radio un tema muy bueno sobre la mayordomía cristiana en su primera parte. Creo que los que escucharon ese tema pudieron ver allí con cuánta seguridad bíblica se presentó ese tema sobre la mayordomía cristiana. Mañana vamos a poner la segunda parte de la mayordomía cristiana desde el punto de vista de cómo Elena White, profeta de Dios para este tiempo del fin, habla con respecto a la mayordomía sobre el uso que se puede dar al diezmo. Así que ese tema será mañana a partir de las... Bueno, nuestra radio sale al aire en señal abierta a las 7 en punto de la mañana, aquí en 990 AM, pero también está a las 24 horas del día en www.iglesiaadvenimiento.org. Pero mañana, cuando salga a las 7 de la mañana al aire en KFCD 990 AM, usted esté pendiente, porque tal vez después de nuestra introducción de nuestra radio, después de un canto por allí, vendrá Víctor Sanvicens con la segunda parte del tema de la mayordomía, presentado desde el punto de vista de un profeta, como lo fue Elena White, sobre el uso que se le debe dar al diezmo. No se lo pierda mañana. Creo que los que están familiarizados con los escritos de Elena White les ha de resultar interesante esta conferencia que saldrá mañana al aire. Bueno, Víctor, esta noche no digas de qué nos vas a hablar porque tienes tanto que yo prefiero escogerlo, pero no vamos a hablar del arca porque ya hablamos aquí. Pero quisieras tú, ya para irte despidiendo, hacer una invitación a nuestros amigos oyentes para que vengan esta noche a escuchar otra de tus conferencias. Me gustaría que te despidas haciendo la invitación. De paso, quiero decirte que te están escuchando en España. Aquí estoy por WhatsApp leyendo los textos y allá te están oyendo y están grabándote lo que estás diciendo, así que cuidado con lo que dices.
Si gustas saludar a tu familia en España, lo puedes hacer e invitar a nuestros amigos para que te vengan a escuchar esta noche. Pues bueno, esto es una sorpresa. Sí, la verdad es que me gustaría que las personas que aún les gusta utilizar su cabeza y que no solo están para distraerse en este mundo y quemar sus días, se pensaran realmente que hay algo más de lo que nos han contado, que debemos conocerlo, y que si queréis conocer muchas de estas cosas, os vamos a presentar pruebas y pruebas de algunas cosas que seguramente desconocíais. Son temas que realmente difícilmente vais a ver tratado en programas de televisión, en programas de radio, en prensa, pero nosotros los tratamos, gracias a Dios. No porque seamos los más listos, sino porque nos dedicamos a investigar y tenemos una base, que es la palabra de Dios. Por eso os insto a que podáis llegar allí donde vamos a tener estas charlas estos últimos días aquí de momento, que después, si Dios quiere, voy a regresar al cabo de unos días también. Y si no podéis aquí, en los otros lugares que también está previsto que vaya a presentar temas. Y os insto sobre todo, no dejéis pasar la oportunidad de conocer, porque como Dios hizo escribir a Oseas, a su profeta, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo pereció. Ojalá no seamos de los que perecen, sino de los que salgamos a vida eterna. Pues bien, doy las gracias a la oportunidad que me habéis dado de expresarme desde aquí. Os mando un saludo especialmente desde la gente de mi tierra, los que nos congregamos allí en Cataluña. Ya sabéis que Cataluña probablemente en poco tiempo va a ser un país independiente de España, porque también hay una serie de intereses detrás que también mostramos y tiene que ver con una profecía de Daniel 2, que cuando parezca que todo está unido, la profecía dice, mas no se unirán. Y en fin, y unas cuantas cosas más. Desde aquí os traigo un cariñoso saludo de los de allí, que están muy pendientes de mi desplazamiento a este lugar, y que ya les he contado que la verdad es que he encontrado una gente maravillosa, acogedora y con ganas de seguir la verdad. Y por tanto os insto a que ojalá esta familia aún crezca más, porque seguro que hay muchas personas sinceras, mucho pueblo de Dios, aún en lugares equivocados, que al conocer la verdad despertarán y la seguirán. Por eso os insto a que vengáis, escuchéis y en oración pedirle al Señor si realmente eso es verdad, y el discernimiento os lo va a dar. Seguro que lo vais a notar en vuestro interior, seguro. Pues nada, de aquí mando un saludo precisamente a los míos, que parece ser que me están oyendo allí. Y bien, tengo muchas ganas de estar con ellos, pero bueno, si Dios ha querido que estuviera aquí, debe ser porque hacía falta que el mensaje del cuarto ángel ya empezara a pregonarse fuertemente en estos países de aquí, de América. Gracias. Bueno, hermanos, ustedes, si quieren venir esta noche a escuchar otra conferencia de mucha actualidad, venga con nosotros hoy a las 7:30 de la noche en el 210 de la calle 6 en la ciudad de Irving, Texas. 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el gimnasio del templo Irving Church of Christ. Allí estaremos a las 7:30 para escuchar otra conferencia más de Víctor San Vicens, este investigador bíblico que ha llegado desde España para compartir con nosotros temas de actualidad. Hoy a las 7:30 le esperamos. Bueno, llegamos hasta aquí con este tema de actualidad este día, que se hizo algo largo, pero que estoy seguro que fue también de mucho interés para todos. Que Dios les bendiga. Sigan con nosotros. Esta es Radio Advenimiento, la voz del Evangelio eterno.